Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a Jurassic World The Game. Bueno, el día de hoy vamos a traer lo que sería la nueva girosfera que ha venido al juego. Vamos a hacer una rondita y a hacer el análisis de esta nueva girosfera, así que no te lo pierdas. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte al canal y dejar tu hermoso like, que eso ayuda, que eso motiva para seguir subiendo más y más contenido. Ahora sí, sin más dilación, vamos con la acción. Vamos allá. Bueno, antes de entrar de lleno a la girosfera hay que comentar sobre la nueva criatura de intercambio que ha venido al juego, que es Bumpy. Bumpy es una criatura estrella del juego. Lo podemos desbloquear por el intercambio de estas criaturas, en este caso estegosaurios, ceplocéfales, anquilosaurios, giganotosaurios generación 2 y el Vejerpetón. Ok, son criaturas que podemos obtener en la nueva girosfera. Entonces ese es el objetivo de la girosfera, podernos dar los recursos para poder hacer el intercambio de Bumpy. Si es que eres una cuenta antigua y que tienes muchas criaturas, recomendado hacer el intercambio y desbloquear a Bumpy. Pero si eres una cuenta muy nueva, una cuenta nuevita, no tienes más de un año, no es recomendado. Preferiblemente quédate con las dos criaturas, el Giganotosaurus y el Vejerpetón. Quédate en este caso con esas criaturas al 40 antes que un Bumpy al 10. Otra cosa que puedes hacer con las criaturas de intercambio que puedes obtener en la girosfera es las misiones secundarias. Entonces aquí tendrías 7 niveles de misiones secundarias que te van a dar recursos, las mismas criaturas que tú estás utilizando ahí para hacer las misiones secundarias. O sea, te dan los mismos recursos que tú gastas, ¿ya? Entonces son recursos valiosos, son criaturas valiosas que tú puedes obtener gracias a estas misiones secundarias. Y estas misiones secundarias no necesariamente las tienes que hacer para desbloquear a Bumpy. Tú las puedes hacer solamente para obtener los sobrecitos y no reclamas a Bumpy. No hay problema, no lo reclames, te quedas con tus criaturas. Al 40 los legendarios, al 40 los muy raros y te quedas con más recursos, con más legendarios y con más muy raros gracias a los sobres que obtienes aquí en las misiones secundarias y no reclamas a Bumpy. Si eres una cuenta nueva. Bueno, ahora sí vamos a lo que respecta a la girosfera. Bueno, aquí está la nueva girosfera que ha venido en esta semana en el juego. Vale 550 billetitos. Tiene buenos recursos, ya les había comentado los recursos. Las criaturas que nosotros utilizamos para el intercambio. Todas estas, tanto las muy raras como legendarias. Y algunos recursos de ADN o ámbar. Ok, recursos buenos. Ahora, las recompensas son buenísimas, son igual que las anteriores, pero ha hecho algo Ludia que no lo había hecho antes. O bueno, sí lo había hecho, pero no tanto como ahora. Realmente esta girosfera, para mí, hasta el momento, es la más difícil de todas las que hemos visto anteriormente. Es la más complicada. Ya vamos a analizar la girosfera para que ustedes vean en qué se basa la dificultad. Estas recompensas, especialmente los legendarios, en el caso del Giganotosaurus Gen 2, para quien no quiera hacer la girosfera o el farmeo de estas criaturas aquí, lo pueden obtener en choque de titanes de este mes de febrero. Y para quien no quiera hacer el farmeo para la criatura Vejerpetón, también podemos obtenerlo, en este caso, en el torneito de este fin de semana. Entonces, estas dos criaturas lo podemos obtener de otra forma si es que no quieres gastarte tus billetitos aquí en la girosfera. Bueno, vamos a ver una ronda que hice y voy analizándola poco a poco. Bueno, vamos a ver primero a la selección de criaturas. Tenemos que seleccionar de entre 3 herbívoros los mejores herbívoros que ustedes puedan. Generalmente van a ser entre Bumpy y la Anquilosaurio generación 2. Esos van a ser los mejores herbívoros que ustedes pueden elegir. Vamos ahí. Y lo demás es de acompañante realmente. Las dos criaturas buenas aquí son Bumpy y el Anquilosaurio. No hay por dónde, no hay más. Los otros son tanques, por ejemplo los procéfalos son tanques. Y por ahí Eulambia también es medio atacante, pero no hay por dónde Bumpy y el Anquilosaurio. En esta ocasión solamente me ha salido Bumpy. O si no,
en alguna otra ronda me pudo haber salido el Anquilosaurio Gen 2. Creo que el Anquilosaurio Gen 2 es mucho mejor criatura que Bumpy. Pero bueno, igual Bumpy es un buen atacante. No tiene mucha vida, pero es un buen atacante. ¿Cuál es la dificultad de esta nueva girosfera? La dificultad de esta girosfera es que solamente elegimos herbívoros. Bueno, algunos dirán, está bien, herbívoros son fuertes. Pero lo malo es que el rival sí tiene carnívoros. Si ustedes ven los rivales que están aquí son los mismos que le van a salir siempre. Obviamente en diferente orden. Yo que sé, una ocasión me salió el anfibio, me salió primero. En otra ocasión Bumpy me salió primero. Y así va rotando. En esta ocasión me salió el Giganotosaurus primero. Ya, ok, no hay problema. En la segunda ronda que vamos a ver, van a ser los mismos. ¿Okay? En la primera ronda, que en este caso la primera pelea, traten de que todos sobrevivan. O sea, la primera pelea no es complicada. En las 4 rondas que he probado, todos me sobrevivieron en la primera pelea. O sea, la primera pelea es fácil. No hay dificultad en la primera porque los rivales no son tan fuertes. Y nosotros tenemos criaturas fuertes, herbívoras. Pero a partir de la segunda, mucho ojo. Ya vamos a la segunda. Entonces aquí tenemos con Bumpy. Bumpy está sacando la cara. Es una buena criatura. Ustedes elíjanla cuando la vean. Por eso les digo, es entre Bumpy o el Anquilosaurio Generación 2. Esas son las dos mejores criaturas que ustedes pueden elegir en este eventito, en esta girosfera. Pero eso sí, chicos, es una girosfera difícil. De todas las rondas que ustedes pueden darse, yo creo que el 70% la pueden aprobar, la pueden pasar gastando billetitos. Por ahí un 10% sin gastar y el 20% te puede llegar a matar. Realmente es la única girosfera que me ha llegado a matar 2 veces. Ni siquiera la he podido terminar. De las 4 rondas que probé, 2 me ha matado. Y no me había pasado esto con ningún otro tipo de girosfera. Tal vez me equivoqué, tuve un error. En la primera vez que me mató fue en la tercera ronda, que ya la vamos a ver. ¿Por qué la dificultad? Segunda ronda. Segunda ronda tenemos a Toro, que es el más difícil, ¿no? Toro porque es un carnívoro. Siempre va a estar Toro. Si es posible que sobrevivan los 3. Sí, se puede hacer que sobrevivan los 3. Así que traten de jugarla bien. Vean lo que es ser un poquito defensivo u ofensivo dependiendo del caso. En esta oportunidad yo tengo a un tanque y por eso trato de aguantar un poquito, ¿no? Pero este tanque también mata a la segunda ronda, mata al Homorocéfale. Ahí viene Torito, y Torito tiene bastante ataque. Ese Torito tranquilamente me puede comer en un solo turno. Si mal no recuerdo, en esta run que estamos haciendo, Torito nos comió. Pero bueno, si ustedes pueden hacerlo sobrevivir a las 3, sí, se puede. Yo también lo logré. La segunda batalla no es la más difícil. Ya vamos ahí. Graben, todos los enemigos son los mismos. Claro que van cambiando el orden. Puede aparecer Torito primero, puede aparecer el Diablo primero. Bueno, el orden puede variar. Aquí ya me hice el dolor de que me mataban al Euplocéfales, cosa que no debió haber pasado. Normalmente las otras rondas no me mataban a ninguno en la segunda pelea, pero esta sí lo lograron. Bueno, listo, está bien, no hay problema. Ahí ya con Bumpy ya nos comemos a los otros 2. Listo, ahí viene Bumpy. Por eso les digo, Bumpy también es una criatura clave en esta girosfera. Esta girosfera tranquilamente, si tienen que gastar 150 billetitos para recuperar una criatura, háganlo. No hay problema. Hasta 3 criaturas se puede hacer. Yo en esta run gasté 3. En otra gasté 2. Entonces todo va variando. Pero bueno, no importa. Esta les doy porque es la más complicada que pude lograr sin que me mataran al final. Veamos. Ok, ahí tenemos. Esta es la más difícil, chicos. La tercera batalla es la más complicada de todas. ¿Por qué? Porque tenemos 2 carnívoros. Aquí es la dificultad alta. Yo en una ocasión llevé con todos vivos y en esta me mataron 2. Entonces imagínate la rudeza de esta pelea.
En una de ellas me mataron hasta los 3, que fue la primera que probé, porque no sabía cómo funcionaba esta nueva girosfera. Y me cogió de sorpresa esta batalla. Yo, wow, 2 carnívoros al frente. Y son carnívoros, por ejemplo, el Giganotosaurus tiene bastante vida. Vamos ahí. El Yuxisaurus tiene poca vida, pero tiene bastante ataque. Así que por eso tratamos de aguantarle. Nos mató al Anquilosaurio. Pero viene Bumpy al rescate. Ahí tenemos a Bumpy. Y tenemos que aguantarle al Gigantosaurio. Así que por eso calculando para ver cuántos golpes le puedo aguantar. Y ahí lo tenemos. Viene el Gigano. Creo que ahí me cambia. No me acuerdo de tantas que hice que ya me olvido. O me confundo. No me cambió. Entonces me puso solamente 2. Y ahí me arriesgó a que me pudiera matar a Bumpy, ¿no? Y ahí ya me hice el dolor de que Bumpy iba a caer. Ahí tenemos. No le di los ataques suficientes. Ahí viene el Olambia. El Olambia no es tan buena como Bumpy en esta ocasión, pero también tiene buen ataque, ¿no? Al ser una criatura VIP. Y ahí tuvimos que rezar, porque si nos guardaba nos podía haber matado. Hay cosas que a veces sí ocurren. Ocurre que en vez de que te ataque o te guarde, te pone escudo y te confunde, ¿no? Cuando ahí te hace ese tipo de jugadas la máquina. Ya con eso ya estaría muerta, porque solamente guardó una y salvamos a Eolambia. Recuerden que si llegan a matarte los 3, se acaba la ronda de la girosfera. Bueno, ahí ya tenemos muertos demasiados. Ya vamos 3 criaturas, ahí tenemos que revivir a una. Ya nos queda solamente... Ahí viene Brunet, cuidado con Brunet. También es un carnívoro bien fuerte. Obviamente tratamos de revivir a Bumpy, que es nuestra criatura estrella en esta ocasión, en esta ronda. Porque en las otras siempre había sido el Gigantosaurio, no es. ¿Cómo es que se llama? El Anquilosaurio. Anquilosaurio Gen 2. Ahí tenemos. El que nos preocupa obviamente es Brunet. Entonces ahí igual Bumpy tiene bastante ataque. Ya, ahí está. Tiene bastante ataque Brunet. Tiene casi 3000 de ataque por la ventaja que tiene. Para mi parecer aquí Ludia sí se ha pasado. Se ha pasado 3 cuadras de lo que es la dificultad. Y en pocas palabras, de todas estas rondas que he visto, las recompensas son buenas. Si tú lo logras con 2 muertes, está bien. Gastas 300 billetitos más. Pero ya 3 muertes ya es un poquito exagerado. Aunque todavía sigue siendo rentable, pero es un poquito exagerado. ¿Por qué? Porque las criaturas que están ahí, el Giganotosaurus Gen 2, tú las puedes obtener en el choque de titanes sin necesidad de estar farmeándolo aquí o gastarte tus billetes, que los vas a necesitar para otras cosas. O el Vejerpetón, la criatura anfibia, tú la puedes obtener en este torneo este fin de semana, en vez de estar farmeando aquí como loco y gastando tus billetitos. Entonces todo depende de ustedes, igual la cantidad de billetes que tengan. Lo que siempre recomiendo es que no se queden a cero. Nunca se queden a cero en billetes, porque puede venir un evento que lo necesiten bastante. Entonces nunca se queden a cero. Miren, ahí se mataron a Bumpy porque no esperé que me lo cambiara. Realmente no pensé en el cambio de Bumpy de la máquina. Pensé que me iba a atacar con el Diablo. Porque me atacaba con el Diablo, yo sobreviví a Bumpy. Lastimosamente me hizo ese cambio que no lo esperé. Y ya, se me murió Bumpy. Lastimosamente fue así. Y ahí tendría ya la tercera criatura muerta. Y por esa razón es que tengo que gastar 2 resucitaciones más.
Pero a estas alturas, ya en la cuarta batalla tengo que hacerlo, pues si no me tocaría repetir la girosfera y no obtenemos la recompensa. Ok. Listo. Tuve una ronda, tuve sí bien... Como diría yo, fue bien pendeja. Fue bien pendeja perdida en la última batalla. Se la perdí, pero por Gilaberto realmente, por pensar erróneamente en lo que iba a hacer la máquina. Entonces ahí estaba buscando una criatura tanque, porque ya tenía dos atacantes. Una que me aguante mucho más. Por ejemplo, miren, vean los anquilosaurios. Los anquilosaurios son buenos. Pero en esta ocasión estoy buscando un tanque. Bueno, sobreviví al anquilosaurio, ¿no? También porque tiene bastante vida. Vean la vida del anquilosaurio en comparación a Bumpy. Ok. Y eso que el anquilosaurio es nivel 58. Y Bumpy 108. Oye, man. Bueno. En la última batalla sí no hay carnívoros. La última pelea no hay carnívoros, chicos. Entonces en la última batalla no tenemos desventaja. De igual forma, como es la última, ya no nos importa si sobrevive uno o dos. Perdón, se nos mueren uno o dos, ¿no? Lo ideal es que se murieran antes, no se murieran, pero ahorita ya no. La última batalla, que se mueran dos si es posible. No nos afecta porque ya terminamos. Entonces ahí tendríamos todo. Vuelvo, repito, todos los enemigos que ustedes vieron aquí los van a ver en sus batallas. Todos son idénticos. No me fijé si cambiaba el nivel. Puede que sí cambie un poquito el nivel, pero de ahí los enemigos son los mismos. Y cambia el orden también, ¿no? El orden de la aparición, slot 1, 2 o 3. Espero que Ludia no se ponga así de troll y nos vaya aumentando la dificultad en la girosfera. Porque al inicio del cambio de girosferas, con estas recompensas buenísimas, estaban fáciles, pero ahora lo están complicando más. Me parece injusto que Ludia se ponga a hacer eso, sabiendo que nosotros necesitamos las criaturas. Bueno, yo creo que eso ya estaría, porque ahí me ataca y ya lo tenemos derrotado. Bueno, chicos y chicas, esta será la última batalla. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse al canal y dejar su hermoso like. Veamos ahí la última recompensa. En este caso, abrimos el sobrecito y tenemos la recompensa. Bueno, entonces no me queda más que despedirme. Nos veríamos en un próximo video de Jurassic World The Game. Hasta la próxima. Bye bye.